Mis amados hermanos, muy buenos días. Le damos gracias al Señor porque nuevamente estamos aquí buscando de su presencia, buscando de su unción y sobre todo sabemos que lo que más anhelamos y deseamos es obedecerle. Así que esta mañana traigo un precioso tema, un tema que va a ser de mucha ayuda y de bendición para cada uno de nosotros. Créame que cada vez que el Señor da un tema, mis hermanos, uno cada día se queda más impactado, se siente aún más bendecido porque verdaderamente, mis hermanos, el Señor quiere que seamos libres, que lo que desatemos aquí en la tierra sea desatado en los cielos. ¿Sabía usted que para nosotros, mis hermanos, hay tanta bendición? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y mis hermanos, y Él es bendición. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que ser bendición. Así que, por favor, ponga mucha atención a este tema. Hagamos lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Porque hoy es como, podríamos decir que como una continuación a los temas que hemos estado escuchando, pero hoy, mis hermanos, el Señor quiere que usted y su familia verdaderamente se liberten, ¿verdad? Porque a veces nos edificamos, nos llenamos, aprendemos y hacemos muchas cosas que el Señor nos demanda, pero hoy el Señor también, hermanos, llegó el día, llegó el momento donde el Señor también quiere de que nos desatemos de cosas que nosotros a veces creemos que no están en nosotros, que no las hemos hecho, ¿verdad? Y que también no tenemos por qué estar como sufriendo consecuencias por lo que otros hicieron, ¿verdad? Pero mis hermanos, eso es muy claro y hoy a través de la palabra lo vamos a comprobar, ¿verdad? Para que nos demos cuenta que palabras que un día, mis hermanos, siervos del Dios Altísimo, en su molestia, en su enojo, ellos lo dijeron contra el pueblo de Dios. Son palabras que todavía, mis hermanos, y muchos no han hecho conciencia de que hubo una mala, ahí sí que hicieron mala práctica de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y también no se arrepienten, no pueden quebrantar esa maldición. Y muchas veces son maldiciones que vienen, mis hermanos, de mucho atrás, años y años, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver ejemplos de siervos del Dios Altísimo, que ellos, mis hermanos, dijeron palabras y después de 500 o hasta 3000 años después, mis hermanos, esas maldiciones estaban vigentes. Así que lo vamos a ver a través de la palabra, así que usted tiene que darse cuenta que nosotros a veces hay tal vez maldiciones, que muchos de nuestros antepasados, ancestros, padres, un día dijeron que nosotros ni nos recordamos. Entonces, aunque usted no lo recuerde, el Señor en el nombre de Cristo Jesús nos dé la capacidad y nos dé el entendimiento para saber, mis hermanos, que nosotros tenemos que desatarnos de todo eso para ver la mano de Dios. Amén. Así que ponga mucha atención. El tema que yo quiero trasladarle hoy para edificación de su vida lleva como nombre cómo deshacer las maldiciones. Amén. Porque como le decía, es algo que quería que usted también escuchara a través de la palabra de Dios, mis hermanos, de que nosotros tenemos que deshacer esas obras del enemigo. Ya Jesucristo en la cruz del Calvario, Él, mis hermanos, Él venció a toda potestad. Entonces nosotros tenemos el acceso y podemos llegar ante el Padre con un corazón, mis hermanos, en arrepentimiento, ¿verdad? Y mis hermanos, el Señor va a obrar el día de hoy. Así que vamos a leer en Deuteronomio 28, del 15 al 19. Y luego vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Más abajo, pero vamos a llegar ahorita hasta el 19. Dice la palabra de Dios, pero debes saber que si no obedeces al Señor, tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos, hoy ordeno, vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Bueno, nos vamos a detener aquí un momento. Si se da cuenta aquí, en versión internacional dice, pero debes saber, o sea que hoy el Señor, mis hermanos, nos está advirtiendo.
que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos, hoy ordeno, vendrán sobre de ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. O sea que, mis hermanos, de la boca de Dios sale algo. Hermanos, aquello no se puede revocar cuando nosotros, mis hermanos, no hay un arrepentimiento. Porque a través de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nosotros sí tenemos el acceso, tenemos esa bendición, tenemos, mis hermanos, en nosotros, ¿verdad? Ese favor y esa gracia que se derrama, porque dice que es por gracia, no es por méritos nuestros, sino que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo fue el que se dio a sí mismo. Él, mis hermanos, venció. Él, mis hermanos, resistió. Él hizo lo que su Padre le dijo para que nosotros pudiésemos llegar delante de Él. Por eso dice que nadie puede llegar al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Por qué dice la palabra así? Hasta que nosotros no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Yo tengo que recibirlo a Él, yo tengo que hacer las cosas que Él hizo y yo tengo que ser, mis hermanos, conforme Él, mis hermanos, nos enseña a través de los evangelios. Y Él en los evangelios, Él ahí, mis hermanos, da varios mandatos. Él decía, ¿verdad?, a sus discípulos, si ustedes no hacen esto, ustedes no hacen el otro, así como cuando el Señor nos lleva a que nosotros tenemos que perdonarles, porque si no, tampoco nosotros seremos perdonados. Punto. O sea, no hay para dónde. Seas lo que a usted crea o que a usted le hicieron, pero el que perdona, mis hermanos, no anda recordando. El que perdona no anda, mis hermanos, va a contar lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Porque si no, entonces quiere decir que no ha perdonado. Entonces, esa es una de las cosas que a veces, hermanos, podemos estar bajo maldición por no perdonar. Amén. Así que entonces vamos a seguir aquí con la lectura. Entonces, por eso el Señor dice que hay que obedecer, dice mandamientos, preceptos, todas las ordenanzas que Él dio, porque si no lo hacemos, dice entonces vendrán sobre de ti maldiciones y dice, y todo esto te alcanzará. Dice, serás maldito en la ciudad, maldito en el campo. O sea que al lugar donde quiera que vayamos, usted vaya y se vaya donde quizá a usted le digan, en ese lugar si hay trabajo, en ese lugar si es un lugar fértil, en ese lugar si es un lugar de mucha bendición. Fíjese que mucha gente, antes de seguir con la lectura, le voy a dar a usted un ejemplo para que no, porque cuando nosotros, mis hermanos, damos ejemplos, comprendemos mejor la palabra. ¿Sabía usted que hay gente que a veces, mis hermanos, no buscan congregaciones así, aunque las tengan cerca de su casa y aunque les guste quizá ahí, ¿verdad? Algo, pero dicen, no, pero no voy ahí porque yo veo que es una iglesia pequeñita, que incluso no ha crecido mucho. Mejor me voy a un lugar donde sea así grande, porque quiere decir que ahí sí hay mucha bendición, ahí hay mucha sobreabundancia. Ahí miro yo gente que llega de grandes carros, mis hermanos de grandes vestiduras. O sea, hay gente, mis hermanos, que se deja llevar por la apariencia, porque a veces solo es apariencia. Pero sabe que como el entendimiento está cerrado, mis hermanos, las personas no buscan la presencia de Dios, no buscan la unción de Dios, ni buscan tampoco ser de canal de bendición para otros, porque si tan bendecidos se sienten, mis hermanos, deberían de trasladar esa bendición a los demás, pero a veces, mis hermanos, es personas que nada más quieren vivir una apariencia. Entonces, a veces hay cosas que nada más son apariencia las que miramos. Entonces, si se recuerda también cuando el pueblo le dijo a este siervo de Dios, al profeta, ¿cómo se llamaba este siervo? Se me fue el nombre ahorita en este momento. Eliseo. Pero mis hermanos, Eliseo, cuando ellos le dijeron, mira, la ciudad es muy linda, todo está bien, pero le dijo, aquí hay mucha muerte y hay esterilidad. Como hay familias, mis hermanos, familias muy adineradas, familias, mis hermanos, que a veces, ¿verdad?
tienen quizá, mis hermanos, lo que usted tal vez ni se imagina, ¿verdad? En posesiones, pero mis hermanos, lastimosamente, si usted ve, hay tantas muertes que a veces suceden, mis hermanos, violentas, mis hermanos, es gente que está en la drogadicción, en el alcoholismo, dependiendo en lo que ellos se muevan, porque en lo que ellos se mueven, esa es la maldición que va a estar más fuerte sobre ellos, además de las muchas más que caen sobre de ellos. Entonces, mis hermanos, de nada sirve que tengan esto, que tengan el otro, si están bajo una maldición. Y las maldiciones, mis hermanos, así como un día el Señor las declaró, también solamente Él, mis hermanos, Él es el único que las puede quitar. Todo va a ser a través de mi arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, nunca, mis hermanos, la persona se quitará la maldición. Entonces, usted, quiero que entienda muy bien esto. La bendición no es solo porque usted tenga bienes. La maldición puede estar ahí operando, mis hermanos, porque sobre todo, mis hermanos, Dios nos va a pedir cuentas del alma. Y a veces, como le decía, hay familias donde hay tanto pecado que se está moviendo. Hay adulterio, hay fornicación, porque entre más dinero tienen más facilidad, mis hermanos, de moverse más en el pecado, ¿verdad? En las cosas ocultas, en las cosas sucias, impuras, porque mis hermanos a veces llegan a la locura. Por eso dice la palabra de Dios, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, mis hermanos, la gente a veces se mete hasta más cosas para obtener más, querer más. Yo no le digo que toda la gente es igual, porque hay gente, mis hermanos, que sí vive bien, mis hermanos, ante los ojos de Dios y tienen sus bendiciones, pero las bendiciones que tienen, mis hermanos, sean tanto espirituales como materiales, no les van a servir para su propia destrucción, sino que son al contrario para, mis hermanos, ser canal de bendición para otros. Entonces aquí la palabra de Dios está diciendo, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. O sea que el Señor está diciendo que la maldición sea para donde quiera que usted se vaya, la maldición siempre va a ir caminando. Se va a manifestar de una u otra manera, dependiendo, mis hermanos, cómo el enemigo quiera hacer, porque él tiene un derecho legal para entrar a su vida. Entonces tenemos que tener muy claro esto, que la maldición donde quiera que la persona vaya, ahí va a existir, ahí va a estar siempre, hasta que no haya un arrepentimiento y que nos volvamos a Dios, y que, mis hermanos, nosotros también dejemos también de pecar, porque recuérdese, como le decía, ¿verdad? Una persona que está en pecado no puede venir y hacer declaraciones que esas bendiciones no van a venir, porque, mis hermanos, primero tiene que haber un arrepentimiento, no solo lo que hicieron nuestros ancestros, sino que también, mis hermanos, en lo que nosotros nos estamos moviendo en ese momento, porque recuérdense que la maldición lo lleva a uno a otra maldición, porque cuando yo estoy bajo maldición, yo voy a hacer cosas que no tengo que hacer. Amén. Entonces, mis hermanos, porque la misma fuerza espiritual a mí me está llevando a hacer cosas que no tendría que hacer. Entonces, no es solo de que pido perdón por lo que hicieron mis ancestros, sino que tengo que pedir perdón por lo que yo mismo caí a través de esa maldición, haciendo cosas, ¿verdad?, que me trajeran más maldición. Y también hay que uno, mis hermanos, en ese momento uno tiene que saber cómo está su vida, a ver si su vida está ordenándose, y si no, pedirle a Dios que nos la ordene, pero hay que reconocer que hay un desorden. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí. Seguimos aquí en el 18. Maldito será el fruto de tu vientre y tus cosechas. O sea que, oiga bien, maldito será, dice, el fruto de tu vientre. Entonces, ahora tenemos que entender, cuando tenemos, mis hermanos, ¿quién se identifica en este momento? Dice, el fruto de tu vientre. ¿Qué cree usted que son? Los hijos. Entonces, cuando hay, mis hermanos, un hijo influenciado por un espíritu demoníaco, porque todos mis hermanos son puros, están bajo la influencia de demonios, cuando el hijo, mis hermanos, es malcriado, cuando el hijo es también no solo malcriado, que abusivos, porque mis hermanos, entre malcriados hay abusivos, hay prepotentes, orgullosos. Mis hermanos a veces miran a los papás así como cualquier cosa. Mis hermanos, ¿sabía usted que en muchos lugares, así como donde se habla otros idiomas, y a veces, mis hermanos, los padres de los niños no hablan el idioma como lo hablan ellos, a veces menosprecian a los padres y a veces les mienten, a veces ellos preguntan y dicen, mira,
qué me están diciendo o qué están diciendo, y los hijos les dicen otras cosas, o a veces mis hermanos les llega correspondencia, le dice, léeme esa correspondencia, le dicen lo que ellos quieren, y mis hermanos hasta eso, porque hay una prepotencia, hay un orgullo, hay una maldad, pero todo eso es bajo, mis hermanos, un espíritu, ¿verdad? Que está ahí dominando. Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos que saber que en algo fallaron nuestros ancestros, ¿verdad? En algo, mis hermanos, nuestros ancestros anduvieron, y de repente, entre más fuerte sea la situación, mis hermanos, más aberrante sea de parte de Dios, que el Señor hasta lo menciona en su palabra, las cosas que nosotros a veces hemos visto en nuestra familia, o nosotros sabemos que ha pasado en nuestra familia. Así, mis hermanos, fue de grande también lo que nuestros ancestros hicieron. Entonces, mis hermanos, nosotros nos tenemos que dar cuenta, ¿verdad? De que dice ahí, maldito el fruto. Dice, maldito será el fruto de tu vientre, y también dice, y tus cosechas, o sea que lo que ellos sembraron, mis hermanos, nosotros vamos a recibir mala cosecha, no va a haber nada bueno. Entonces, le pongo ejemplos para que mis hermanos, nosotros entendamos más este tema y sepamos qué es cuando estamos influenciados bajo una maldición, y que nos tenemos que desatar en el nombre de nuestro Yeshua HaMashiach, porque mis hermanos, Él venció a toda potestad en la cruz del Calvario. Tenemos que estar claros en eso, que Él venció, y por lo tanto nosotros también tenemos que vencer. Pero el Señor aquí le está abriendo a usted los ojos del entendimiento, le está diciendo, mis hermanos, que es estar bajo la influencia demoníaca o bajo la influencia, mis hermanos, de maldición. Entonces aquí dice aquí también tus cosechas, los territorios, dice, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Maldito serás en el hogar y maldito en el camino. Entonces, mis hermanos, o sea, siempre. Por eso usted mira gente a veces comportándose mal en sus hogares, comportándose mal en la calle. Todo el tiempo, mis hermanos, gente que nunca, mis hermanos, reconoce sus errores. Es gente, mis hermanos, que siempre se mantiene, que es una persona con mal carácter, hiriente, mis hermanos, le gusta herir a los demás, les gusta hablar de los demás. No se dan cuenta, mis hermanos, que cuando hablan de los demás, se están haciendo daño a sí mismos. Mire cómo están influenciados por esa maldición. Entonces, mis hermanos, se dan cuenta que se están haciendo daño a sí mismos, no se dan cuenta que un día tienen que dar cuentas a Dios. Entonces, mis hermanos, dicen creer en Dios, dicen confiar en Dios, y hasta pueden hablar de parte de Dios, a veces que dicen que son predicadores, o que son ministros, o que son esto, que son el otro, y mis hermanos, pero solo repiten lo que muchas veces aprenden, pero mis hermanos no lo viven, porque si lo vivieran tuviesen temor, porque mis hermanos, uno ni le queda hablar de nadie, porque cuando uno habla de alguien, mis hermanos, es estar uno como, mis hermanos, creyéndose, ¿verdad? Hasta porque uno está bien. Nosotros tenemos que glorificar el nombre de Dios y dar gracias a Dios que uno pudo salir de aquello, mis hermanos. Entonces, aquel que está consciente de lo que Dios lo sacó, mis hermanos, ya no está en señalamiento y en juzgamiento. Solo un siervo de Dios, oiga bien, si puede, a veces para instruir a la gente, si puede decir tal persona, o no decir nombres, ¿verdad? Pero uno puede decir, alguien está mal, está esto. No es que uno esté señalando ni juzgando. No se vaya usted a equivocar, porque vaya a pensar usted que uno se contradice con lo que uno predica. No, mis hermanos, eso, pero es para edificación, para bendición, para ayudar a otros, ¿verdad? Pero no se trata así como los chismes y lo que uno a veces, mis hermanos, maquina en su mente y en su casa, porque ya lo hace uno con algo de maldad, sino que lo que uno hay que hacer, el siervo de Dios lo que hace es, mis hermanos, avergonzar al diablo, o sea, a enseñarle a la gente qué es lo malo y qué es lo bueno. Amén. Entonces dice aquí, vamos a seguir leyendo, pero quiero que antes de que sigamos leyendo después aquí el 20, vamos a volver a leer el 15, pero hoy lo vamos a leer en Reina Valera. Dice, en Reina Valera, pero acontecerá que si oyeres, dice, la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandatos y tus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, quiero que usted comprenda algo.
Aquí en internacional dice, pero debes saber que si obedeces, aquí está hablando de la obediencia, pero aquí también, mis hermanos, el obedecer es oír la voz de Dios. Así como esta mañana usted está oyendo la voz de Dios. Yo sé que muchos, ¿verdad?, están oyendo la voz de Dios en obediencia al Señor. Por eso cuando uno, mis hermanos, le habla a la gente, y aunque muchas veces la gente no logra captar, no logra entender, a veces cuando si es un hijo que uno sabe que es hijo, uno, mis hermanos, como siervo de Dios, uno le puede exigir y le puede decir, quiero que estés oyendo palabra de Dios siempre, que oigas este tema no sé cuántas veces, no solo una vez, la vas a oír varias veces porque uno sabe por qué se lo dice y porque el Señor, mis hermanos, sabe por qué lo está dirigiendo uno a decirle aquello a aquella persona. Pero hay muchas personas, mis hermanas, que se ofenden, ¿verdad? Que se ofenden cuando, mis hermanos, se les dice que oigan palabra de Dios. Y mis hermanos, porque lo primero que hacen es poner pretextos y creen que es porque uno quiere hacer lo que uno quiere, uno sabe lo que la persona necesita, uno sabe lo que más adelante aquella persona, mis hermanos, desobediente, porque hasta en eso uno puede ver la obediencia, uno puede ver en las personas la rebeldía. Entonces recuérdese quién fue el que se rebeló contra el Señor, y por eso, mis hermanos, él fue destituido, porque todos los que se rebelaron contra Dios en la palabra de Dios desde el principio, mis hermanos, de Adán, desde cuando ellos se rebelaron, cuando ellos no obedecieron, ellos, mis hermanos, el Señor declaró maldición sobre de ellos, sobre él y Eva. Luego, mis hermanos, también sabemos la historia de Satanás, que, mis hermanos, él se rebeló contra Dios, él, mis hermanos, se sintió más que él y orgulloso, mis hermanos. Entonces, ¿sabe cómo es sentirse más que Dios? Es cuando nosotros, mis hermanos, no recibimos su instrucción, como diciendo, yo voy a hacer las cosas a mi manera, a mi gusto. Mis hermanos, si usted en ese momento a usted solo le están pidiendo algo y usted tal vez no lo puede hacer, usted tiene que clamar, usted tiene que orar. Si el Señor dice, pedid y se os dará. Entonces, mis hermanos, tenemos que clamar, tenemos que orar y pedirle a Dios que el Señor acomode el tiempo. El Señor puede hacer hasta cambiarlo a usted, mis hermanos, de un lugar donde usted quizá no tiene tiempo de nada, y, mis hermanos, tenerlo hasta mejor, darle mejores cosas. Pero, mis hermanos, todo aquello lo que a usted le detenga de oír palabra de Dios, ¿cómo cree que Dios a usted, mi hermano, no lo va a bendecir cuando usted o escucha su voz? Porque aquí en la palabra de Dios está diciendo, si oyeres atentamente la voz de Dios, entonces mis hermanos, vendrán, dice aquí mismo en Deuteronomio, todas estas bendiciones. Si usted lee más atrás, ¿verdad?, desde el principio de Deuteronomio 28, ahí habla de todas las bendiciones. Pero aquí en el 15, él nos está hablando y nos está diciendo, si no oyeres la voz de Dios, porque, mis hermanos, ¿cómo yo voy a hacer algo si yo no, de parte de Dios, lo mejor que, porque, mis hermanos, el Señor, recuérdese que Él es perfecto y Él todo lo hace bien. Mis hermanos, cuando Él nos habla es porque Él sabe que lo necesitamos, así como hoy el Señor nos está hablando, ¿verdad? Y tal vez usted ha escuchado muchas veces ya temas de maldiciones, pero si Dios hoy le está hablando algo más, hay algo que ahí está, mis hermanos, que usted todavía no se ha puesto en paz con Dios. Porque cuando, mis hermanos, estamos bajo influencias demoníacas o estamos, mis hermanos, nosotros bajo maldición, ¿verdad?, que venimos heredando lo de ancestros, o nosotros mismos nos metimos a eso, mis hermanos, nosotros no oímos bien la voz de Dios. Amén. Y por eso es que a veces nos rebelamos. Entonces hoy resista al enemigo, porque dice que si usted resiste al enemigo, él huirá de vosotros. ¿Cómo es resistirlo? Ahorita, en este momento, que usted diga, sí, voy a poner atención, aunque yo creía que esto no era cierto, aunque yo me crea que ya me lo sé todo, o aunque yo crea que no es a mí a quien me habla, solo ponga atención por el día de hoy. Y, mis hermanos, usted está resistiendo al diablo, y usted va a ver cómo usted va a ser una persona después tan entendida, de ojos abiertos, para ver las bendiciones que Dios tiene para su vida. Y también usted va a ver hasta el mundo espiritual de lo malo, que es lo que no tiene que hacer, y va a poder ayudar a otras personas. Amén. Entonces dice aquí, vamos a seguir leyendo entonces en el 20, dice, siempre leyendo versión internacional, dice, el Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda obra de tus manos hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado
por tu mala conducta y por haberme abandonado. El Señor te infestará, dice, de plagas hasta acabar contigo en la tierra de la que vas a tomar posesión. El Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas e inflamaciones, con calor sofocantes y sequías y con plagas, pestes sobre tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas. Sobre tu cabeza el cielo será como bronce, bajo tus pies la tierra será como hierro, y en lugar de lluvia el Señor enviará sobre tus campos polvo, arena del cielo, lloverá ceniza hasta que seas aniquilado. El Señor hará que te derroten tus enemigos, avanzará contra ellos en perfecta formación, pero irá en desbandada. Todos los reinos de la tierra te humillarán. Tu cadáver servirá de alimento a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y no habrá, dice, quien las espante. El Señor te afligirá con tumores y úlceras, como las de Egipto, y con sarna y comezón, y no podrás sanar. El Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio. En pleno día andarás a tientas como ciego en la oscuridad. Fracasarás en todo lo que hagas. Día tras día serás oprimido oprimido. Te robarán y no habrá nadie en que te socorra. Estarás comprometido para casarte, pero otro tomará a tu prometida y la violará. Construirás una casa y no podrás habitarla. Plantarás una viña, pero no podrás gozar de sus frutos. Antes tus propios ojos degollarán a tu buey y no probarás su carne. Te quitarán tu burro a la fuerza y no te lo devolverán. Tus ovejas pasarán a manos de tus enemigos y nadie te ayudará a rescatarlas. Tus hijos, tus hijas caerán entregados a otra nación. Te cansarás de buscarlos y no los podrás encontrar. Un pueblo desconocido te comerá los frutos de tu tierra y todo lo producto de tu trabajo. Para ti solo habrá opresión, malos tratos. Cada día tendrás visiones que te enloquecerán. El Señor te herirá en las rodillas y en las piernas y con llagas malignas e incurables que te cubran todo el cuerpo desde la planta del pie hasta la coronilla. Entonces vamos a detenernos aquí un momentito porque todavía, mis hermanos, sigue todo lo que el Señor declara como maldición. ¿De dónde, mis hermanos? ¿Cómo inicia la lectura desde el 15? Dice, si no oyeres la voz de Dios. Así por eso mucha gente dice, la palabra de Dios perece por falta de conocimiento. Tienen que pasar por situaciones, mis hermanos, que a veces hasta están acostumbrados ya a pasarlas, a vivir en calamidad, a vivir al día, a vivir ya con aquella situación, mis hermanos, que le está afectando en su vida, ¿verdad? De que mis hermanos a veces hay situaciones a veces que no se van, mis hermanos, la gente padece. Usted ya se dio cuenta aquí, no es cosa que yo me la estoy inventando, ni yo deseándole nada de daño a nadie, ni hablándoles palabra de hombre, estoy hablando palabra de Dios. Ahí está todo bien claro qué es lo que viene, mis hermanos. Aquí está hablando, mis hermanos, está hablando de tumores, está hablando que lo que mis hermanos podemos hablar, ¿verdad? De todas las enfermedades de existentes y por haber. Se está dando cuenta que aquí está hablando de, mis hermanos, de plagas, de pestes, que es lo que hoy estamos viendo, mis hermanos, a nivel mundial. Mire, la gente supuestamente librándose, mis hermanos, del COVID, ¿verdad? Y cuando mis hermanos, por otro lado, recuérdese que en muchas prédicas, y yo sé que también otros predicadores, profetas lo han dicho, mis hermanos, que el espíritu de muerte anda rondando la tierra. El ángel ya del Señor, mis hermanos, aquellos ángeles que el Señor manda, mis hermanos, con la espada desenvainada, porque mucho desenfreno, mucha maldad, mucha iniquidad hay, y muchas veces nosotros, mis hermanos, tal vez personalmente no lo estamos haciendo, pero nuestra familia sí lo está haciendo. Y muchos lo estamos solapando, cuando nosotros tenemos el poder, mis hermanos, en nuestras manos, porque dijo, mis hermanos, el Señor Jesucristo en su palabra, cuando Él les hablaba a los
a los discípulos, él les dijo, mis hermanos, que ellos echaran fuera, que él les dijo demonios, que ellos tenían la potestad para liberar, para sanar. Así mismo se lo dijo también, mis hermanos, un día al profeta, se lo dijo también a Ezequiel, se lo dijo, mis hermanos, también a Jeremías, principalmente a Jeremías se lo dijo, que le daba el poder para arrancar, derribar, botar, y luego le dijo, vas a plantar. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos el poder de la sangre de Cristo, pero cuando el poder de la sangre de Cristo se va a manifestar en mi vida, cuando yo sea una persona, mis hermanos, que si era injusta lo dejo de ser, porque Dios, mis hermanos, si hay un arrepentimiento, Él mismo, mis hermanos, cuando mira que en nuestro corazón hay arrepentimiento, el Señor liberta, mis hermanos, entonces nosotros vamos a poder desencadenar, vamos a poder desatar a aquellas personas que están atadas, mis hermanos, que usted mira que su voluntad ya está atada. ¿Por qué le digo su voluntad está atada? Porque son personas que se les habla y se les habla, saben que, mis hermanos, que van camino al mismo infierno y ni aún así se detienen porque es una fuerza demoníaca, mis hermanos, ellos hasta que no sean libres de ese demonio, pero tiene que haber uno que se ponga a la brecha, tiene que haber uno que busque la santidad, pero mis hermanos, si todos en la misma casa, mis hermanos, están igual, mire, hay gente, como le digo, hasta se ofende, a veces hasta le dicen a uno, no creas que yo no tengo experiencia, Dios, como dándole a entenderse a mí, Dios me ama, yo puedo ver esto, puedo palpar lo otro, tengo discernimiento, tengo entendimiento. Si tuvieran discernimiento y entendimiento, porque el entendimiento y el discernimiento no es solo porque yo diga que lo tengo, sino que tiene que verse, mis hermanos, tiene que, si el Señor nos da entendimiento y discernimiento, no es solo para mirar lo de los demás, nos da el entendimiento y el discernimiento para que nos miremos a sí mismos y miremos lo que está pasando en nuestra casa, porque recuérdense, mis hermanos, nosotros le vamos a dar cuentas al Señor de que si Él nos puso el armamento, nos puso, mis hermanos, las armas en nuestras manos, que fue la palabra de Dios, ejemplos, mis hermanos, de los cuales Él dejó en su palabra, para que nosotros pudiésemos darnos cuenta, mis hermanos, que las cosas, todo lo que, mis hermanos, Él les decía a sus siervos, se cumplía, porque, mis hermanos, lo que Él dice se cumple. Por eso hoy estamos hablando de todo esto, estamos dándonos cuenta, mis hermanos, cómo a veces las plagas, todo lo que se está viendo ahorita a nivel mundial, como le digo, la gente anda haciéndose, mis hermanos, creen que ya porque existe una vacuna, ya todo se calmó. No, mis hermanos, el espíritu de muerte anda rondando la tierra. Si no es una cosa, es otra. Mis hermanos, pérdidas, mire, como lo que estábamos hablando aquí, mis hermanos, imagínense pérdidas de alimentos en algunos países, ¿verdad? Mis hermanos también, imagínense lo que está pasando, así como lo que acaba de pasar en México, cuánta gente en un ratito, mis hermanos, en un instante muere. Aquí, mis hermanos, en Guatemala, a cada instante, a cada momento, accidentes, mis hermanos, gente que la mataron. Ya es una cosa así que está como que fuera, mis hermanos, algo suelto, es un espíritu inmundo de muertes. Y mis hermanos, además de toda la gente que está muriendo del COVID. Entonces, mis hermanos, miren en India cómo está ahorita la situación. Y todo es que si toda la humanidad, toda la gente, mis hermanos, entendiésemos todo esto, lo que el Señor nos está diciendo, no se hagan dioses ajenos, no seamos idólatras. Y nosotros somos, mis hermanos, la gente a veces más idólatra que puede haber, porque nosotros ponemos la mirada, en lo material, ponemos la mirada en otras cosas, pero menos la mirada en nuestro Señor. No creemos, no confiamos. A veces nos dice, usted confíe, usted va a ver cómo el Señor va a obrar, porque uno tiene fe, uno tiene la convicción, y no crea que porque ha venido solo así, solo porque uno lo dice. No, esto tuvo que ser, mis hermanos, con el tiempo. Por eso dice el Señor que por el oír viene la fe. Usted no escucha palabra de Dios, usted no va adquiriendo fe. La fe viene a través del oír palabra de Dios, y a veces nosotros usamos más el tiempo para oír otras cosas que oír palabra de Dios. Eso nos da pereza, eso, ay, qué aburrido, eso no me gusta. Entonces ahí hay algo, mis hermanos, que se está manifestando. Hay una maldición donde no le deja a usted que usted sea de ojos abiertos para el reino de mis hermanos
las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que tener los ojos abiertos para mirar qué es lo que está operando y cómo opera el mundo espiritual. Entonces mucha gente no entiende nada y todavía critica, todavía señala, todavía no recibe, no cree. Entonces, mis hermanos, así van a vivir toda la vida con toda esa clase de maldiciones. Amén. Entonces, aquí lo estamos viendo, qué es lo que el Señor está hablando a través de su palabra. Entonces dice, tus hijos y tus hijas serán, dice, entregados a otras naciones, te alcanzarás, dice, te cansarás de buscarlos y no los encontrarás. Un pueblo desconocido se comerá el fruto de tu tierra y todo el producto de tu trabajo. Para ti solo habrá opresión y malos tratos. Cada día tendrás visiones que te enloquecerán. El Señor te herirá con rodillas, en las rodillas y en las piernas y con las llagas malignas. Entonces aquí si se da cuenta, mis hermanos, un montón de enfermedades que hay. En el 36 dice, el Señor hará que tú y el rey que hayas elegido para gobernante sea deportado a un país que ni tú ni tus antepasados conocieron. Ahí adorarás a otros dioses, dioses de madera y de piedra. Serás motivo de horror y objeto de burla y de ridículo en todas las naciones a las que el Señor te conduzca. O sea que aquí se está cumpliendo lo que el Señor dijo, mis hermanos, que a donde quiera que vaya, la persona lleva la maldición. Y va a haber opresión, va a haber eso, va a haber el otro. Puede llegar a lograr a tener algo, pero mis hermanos, pero bajo, mis hermanos a veces, ¿verdad? Maltrato. Porque hay gente, mis hermanos, que a veces eso no lo cuenta, pero en todos los lugares donde va hay maltrato. Entonces, hoy el Señor nos está abriendo los ojos del entendimiento, mis hermanos. Y el Señor nos está diciendo que debemos de parar todo eso. Amén. Que aquello que usted lo creía normal, aquello que usted decía que qué injusto, ¿verdad? Pero hoy el Señor le está diciendo a través de que esto ha venido. Dice, sembrarás en tus campos mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas devorarán tus plantíos. Plantarás viñas y las cultivarás, pero no cosecharás las uvas ni beberás el vino, porque los gusanos se comerán tus vides. Tendrás olivares por todo tu territorio, pero no te ungirás, dice, con su aceite, porque caerán las aceitunas. Tendrás hijos e hijas, pero no podrás retenerlos, porque serán llevados a cautiverio. Enjambres de langostas devorarán todos los árboles y las cosechas de la tierra. Y si usted sigue leyendo aquí, mis hermanos, hay muchas cosas las cuales, mis hermanos, da hasta terror, que quizá muchas veces ni las hemos leído. Pero hoy el Señor nos está llevando, mis hermanos, a esta lectura y nos está diciendo, cosecharás mucho. Muchos creen a veces trabaja y trabaja y trabaja, tiempo para otra cosa, ni para la familia, ni para Dios, ni nada, pero un día van a tener un futuro mejor, van a hacer esto, van a hacer esto, cuando sienten en un soplo, mis hermanos, las cosas se pueden ir. Entonces, aquí también dice, plantarás viñas y cultivarás, pero no cosecharás las uvas ni beberás el vino. O sea, mis hermanos, hay gente que nunca se siente en paz, nunca tiene alegría, nunca puede entrar, mis hermanos, en el gozo del Señor, en el reposo del Señor. Toda su vida han andado de la misma manera, no descansan en el Señor. Entonces, mis hermanos, eso es tremendo, porque recuérdese que hasta el que trabaja duro, y mis hermanos, aparentemente usted lo ve que está gozándose, haciendo esto, haciendo el otro, pero sabe que esa gente muchas veces no tiene paz, porque mis hermanos sienten que como que ya me vieron que cómo ando, que cómo estoy, tengo que mantener ese estatus. Entonces tengo que seguir viendo a ver qué hago. Esa gente no duerme, esa gente se mantiene en angustia y viendo qué tanto hace y sabe que descuida lo mejor, que es su familia y también, mis hermanos, sobre todo el buscar la presencia de Dios, porque una persona que busca la presencia de Dios, una persona que verdaderamente, mis hermanos, está buscando a Dios como debe de ser, no en apariencia, porque a veces solo somos apariencia, pero eso es mentira. Mis hermanos, esa gente nunca reposa. Amén. Entonces vamos a seguir aquí leyendo, porque mis hermanos, hay otras clases de maldiciones, no solo son las que fueron dadas a través del Señor, sino que esas mismas maldiciones nos llevan, como le decía yo anteriormente, a que existan otras maldiciones. Mis hermanos, nosotros muchas veces podemos alcanzar maldiciones
que también fueron dichas por nosotros mismos, porque sabía que uno mismo a veces se auto maldice. Vamos a irnos a Génesis 27:11 y usted ahí se va a dar cuenta de algo. Génesis 27:11. Como, mis hermanos, alguien se mandó una maldición a sí misma. Génesis 27:11. Dice la palabra de Dios en Génesis 27:11. Pero Jacob le dijo a su madre: hay un problema, mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca y dice, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Entonces viene aquí la madre y lo que le dice: hijo mío, que esa maldición caiga sobre de mí, le contestó su madre. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscar esos cabritos. Entonces, si se da cuenta, aquí que dijo la madre, que esa maldición caiga sobre de mí. Ella dijo algo incorrecto. Mis hermanos, ella quizá ahí tenía que, mis hermanos, hablarle de otra manera a Jacob, pero ¿qué dijo ella? ¿Verdad? Que esa maldición caiga sobre de mí. Entonces, mis hermanos, ella sola se maldijo. Y a veces, mis hermanos, usted dirá, pero yo jamás eso lo he dicho. Mis hermanos, pero usted se va a dar cuenta que ella dijo eso. Mis hermanos, Dios lo dejó para que tuviésemos un ejemplo. Pero, mis hermanos, a veces le voy a decir algo, cómo se convirtió esa maldición sobre de ella, porque a veces nosotros, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta cómo es que nosotros mismos nos automaldecimos o nosotros mismos nos maldecimos. Entonces dice, pasémonos al al versículo 46. Dice la palabra de Dios. Luego Rebeca le dijo a Isaac: estas mujeres hititas me tienen harta. Me han quitado las ganas de vivir. Si Jacob se llega a casar con una de las hititas que viven en este país, más me valdría morir. Entonces, si se da cuenta, ¿verdad? Ella, mis hermanos, ¿qué declaró? Su muerte. ¿Y cuánta gente a veces, mis hermanos, todo lo dice a veces en desesperación, en molestia, en enojo, cosas que no tendría que decir? Entonces, mis hermanos, y se da cuenta qué fue lo que ella dijo. Entonces, ¿por qué? Porque un día ella, mis hermanos, dijo que caiga maldición, cayó la maldición. Y por eso ella, mis hermanos, como estaba influenciada por ese espíritu demoníaco, por esa eso mismo que ella declaró sobre su vida, entonces, ¿qué vino? Mis hermanos, ella hablaba de esa manera. Entonces, usted dése cuenta, una persona negativa, una persona que no tiene positivismo. Nunca, mis hermanos, dice: yo tengo a un Dios de poder, yo tengo un Dios tan grande, yo tengo un Dios que me bendice, yo tengo un Dios que me va a sacar de todo esto, porque Él es el especialista en todo lo imposible para el ser humano, pero yo soy hija del Dios Altísimo. Mis hermanos, aun cuando usted está bajo una influencia todavía de maldición, al Señor a escuchar esas palabras, Él le manda ayuda, Él le manda ángeles a que lo ayuden, a que lo fortalezcan y también, mis hermanos, a que lo haga vencedor, le da la salida, le da las estrategias, cómo salir de aquella maldición. Pero mis hermanos, hay gente que está oyendo palabra de Dios. Mire, al ratito, tal vez tiene como unos 2, 3 minutos de haber terminado una prédica o un servicio, ya alguien se le acerca, se despide y mis hermanos, la persona ya está hablando negativamente. Y mire esto cómo se traspasa, porque oiga usted a un papá, oiga usted a una mamá, así va a oír hasta un niño chiquitito que es una persona negativa. Yo no puedo, yo no sé, yo eso no lo puedo hacer. Mis hermanos, nunca nosotros, ¿cómo vamos a salir de eso? No solo porque a usted un siervo de Dios se lo declare, porque un siervo de Dios su anhelo es de que usted no habla nada negativo, no que solo cosas positivas. Y usted no sabe a veces a la gente que nos enfrentamos, que a veces hasta nos ve mal, quizás hasta nos llegan a odiar, pero de ahí, mis hermanos, se llega, ¿verdad? Muchos sí se llegan a arrepentir y muchos ya no, ahí se quedan, mis hermanos, ¿verdad? Porque cuando el siervo quiere llevarlos a que hablen solo, mis hermanos,
positivamente. ¿Por qué? Porque ahí mismo se están, mis hermanos, enredando con los mismos dichos de su boca. Tengamos mucho cuidado con lo que decimos, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en el Salmo 118 para que usted sepa cómo usted puede revocar o revertir aquello que usted ya declaró sobre su vida. Ahora entienda, quizá usted un día fue una persona muy negativa, una persona, mis hermanos, que no era positiva, porque mire, a mí hay algo que a mí me molesta tanto, es cuando la gente anda, mis hermanos, cuando, imagínese cómo Dios no va a querer que usted tenga lo mejor, mi hermano. Y siempre empiezan, mis hermanos, hasta, imagínese usted, mira, buenos tomates, aquellos tomates que tienen, hasta se miran hasta con vida, lo mira usted bien bonitos. Y mira unos tomates ahí todos aplastados, ya todos feos. Y hay gente, mis hermanos, ay no, es que qué caro. Eso está muy caro. No, mejor compro aquí los aplastaditos, pero como es tomate, lo mismo me va a dar. Tanto como el bonito, como estos feos, pero todavía están comestibles y sí me sale mi salsa. Aunque huela un poquito mal, pero ahí se va. Hay gente que anda buscando lo más feo, horrible, esto y lo otro. Si usted conociera las costumbres del pueblo, de los que son verdaderamente, pues, pueblo de Dios judío, ¿verdad? A veces mis hermanos, ellos no comen nada que ya esté pasado. Mis hermanos, porque ellos en su interior, oiga bien, por eso atraen la bendición. Ellos siempre quieren comer lo mejor. Algo que está ya afectado, ellos lo desechan, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, uno cuando va al supermercado o al mercado, ¿verdad? Usted tiene que fijarse que aquello esté bien. Y usted sabe de que si en ese momento, ¿verdad? Usted lo hace todo en el nombre del Señor, usted dice, no por vanagloria ni porque usted quiera, ¿verdad? Llevársela de que usted las puede, sino que en el nombre de Dios con humildad usted viene y dice, mi Padre, Él siempre me provee. Y sabe que el Señor va a hacer hasta que usted no encuentre las cosas ni caras, sino que mis hermanos va siempre, porque usted ya ministró eso, usted ya dentro de usted está, ¿verdad? De que usted es hijo de Dios y el Señor quiere que usted tenga lo mejor, porque él cuando habla de viñedos, habla que nosotros dice que vamos a tener, vamos a dar el mejor fruto de esta tierra. Entonces, mis hermanos, ¿cómo va a ser eso que con palabras negativas? Entonces, a mí eso, créame, me molesta de ver en alguna persona que ya conoce de la palabra de Dios y que se le ha dicho, ¿verdad? Dios quiere darte lo mejor, pero mire siempre, ay no, que qué caro, ay no, que no sé qué. Pero mis hermanos, a veces perdemos hasta, mis hermanos, nuestras bendiciones que Dios nos ha dado en otras cosas que no son ni nada bueno, mis hermanos, para nosotros mismos. Entonces, porque imagínense, mis hermanos, ese es estarse usted cuidando el templo del Señor, cuidando a su familia. Pero mis hermanos, como le digo, hay gente que a veces prefiere mejor comprar no sé cuántos pares de zapatos que no los necesita, no sé cuántas ropas, mis hermanos, pero la alimentación es lo que menos, mis hermanos, les preocupa. Y se enojan porque otros, mis hermanos, comen bien. Entonces, mis hermanos, todo está en Él creer. Dios para todos tiene bendición. Amén. Entonces, mire, por eso aquí nos vamos a dar cuenta ahora cómo podemos revocar todas las maldiciones por bendiciones. Pero usted tiene que ser una persona positiva. Oiga bien, positiva. ¿Cómo tiene que ser? Usted misma declárese ahí o usted mismo ahí donde está en su casa, diga, tengo que ser positivo. Porque mis hermanos, hasta eso dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy, pero no diga usted, soy débil y fuerte soy. No, usted solo declare lo positivo, no lo negativo. La palabra de Dios le está ilustrando ahí, pero no para que usted repita todo. Amén. Sino que es para que nada más que usted lo sepa. Entonces, mire, aquí dice en el Salmo 118 del 17 al 17 y 18. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahweh. Me castigó grandemente, mas no me entregó a la muerte. O sea, aquí estamos. No hemos perecido el todo.
Hemos pasado situaciones, hemos pasado tribulaciones, hemos pasado quizá muchas cosas de las que ahí dice en Deuteronomio 28 del 15 en adelante. Hemos padecido quizá enfermedades, situaciones, mis hermanos, pero aquí está donde hoy, desde el día de hoy, aunque usted sienta el dolor, aunque usted esté pasando por esas situaciones, mis hermanos, donde se está pasando. Para aquellos, mis hermanos, que tienen, que han sufrido de ataques epilépticos, mis hermanos, mire, escuchen mucha alabanza instrumental todo el tiempo en su casa para dormir ahí bajito, para que mis hermanos, usted se vaya regenerando, mis hermanos, todos esos espíritus demoníacos que han estado volando en su interior, porque todo esto viene a través de maldiciones, mis hermanos, que declararon sobre nuestras vidas, maldiciones que nos metimos, porque ya conociendo del Señor, mis hermanos, nosotros nos metimos, mis hermanos, a veces a abismos por un plato de lentejas, oiga bien, porque todo nos lleva, mis hermanos, a deshonrar a Dios, siempre por lo material. Siempre por lo material. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios dice, no moriré, sino que viviré. Entonces así tiene que decir usted, no moriré, sino que viviré. Repítalo. Y contaré, dice, las obras de Yahweh, o sea, de nuestro Padre Celestial. Usted está para contar las obras del Dios Altísimo. Usted está para dar un día un testimonio y decir que estuve bajo todas esas maldiciones. Pero la gracia y el favor de Dios y su amor y su poder es más grande que cualquier maldición y el Señor la revirtió. Pero es cuando usted revierte todo lo malo en bueno. ¿Por qué? Porque usted está reconociendo. Primero se reconoce. Después, mis hermanos, uno también renuncia porque hay que reconocer y que nos duela lo que hicieron nuestros ancestros, todo el daño que ellos hicieron, mis hermanos, de esa gente que solo anduvo maldiciendo. Mis hermanos, luego, después yo renuncio, Señor. Declare que usted tiene el ADN de Dios. Dígale, Señor, tu palabra es el ADN y por eso, Señor, entre más palabras escuche, yo sé que cada día voy a ir siendo limpiado de cada parte de mi cuerpo, porque todo lo que ahí está, Señor, incrustado en mis tuétanos, mis hermanos. Por eso ahí el Señor hablaba de dolores, mis hermanos, de rodillas, de pie, de llagas, de todo esto, porque todo eso viene, mis hermanos, a través de odios, rencillas, todos esos odios que la gente acumula, mis hermanos, que a veces dicen, no, y dicen que no. Mis hermanos, todo eso a veces trae todas esas enfermedades. Eso no es que un siervo de Dios quiera venir a decirle a usted, ¿verdad? O a burlarse. Esto es una, mis hermanos, esto es lo más preciado que puede haber. Que si usted puede, mire, llévele una ofrenda al Señor a la casa de Dios donde usted vaya. Ahí lleve usted esa ofrenda y póngale nombre y dígale, Señor, aquí te entrego, Señor, yo esta ofrenda, ¿verdad? En agradecimiento por toda esa limpieza que tú estás haciendo, Señor, porque un día yo lo dije y nunca lo revoqué, Señor, nunca declaré tu palabra sobre mi vida, porque a veces mis hermanos solo declaramos sobre todo lo que queremos, pero hay gente que solo lo material, pero nunca para su cuerpo, no le pide perdón a su cuerpo por haberles hecho daño, porque no oyó palabra de Dios, porque no dejó que la palabra de Dios lo limpiara, lo desconectara de todo, porque solo es la palabra de Dios. Oiga bien, no hay más palabra de Dios. Por eso usted entre más situaciones haya vivido, haya pasado, esté pasando, oiga mucha palabra de poder. Entonces dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Todopoderoso. Me castigó brevemente, dice el Todopoderoso, mas no me entregó a la muerte. Dios no nos entregó a la muerte. Aquí estamos con vida, ¿verdad? Y lo que, mis hermanos, y nos está dando la bendición de hoy podernos desatar. Amén. Entonces vamos a irnos ahora a Gálatas 3, porque aquí es donde viene, mis hermanos, ya el momento donde nos vamos a desatar, porque ya es lo último que vamos a escuchar de este tema. Mire, quiero algo que usted se dé cuenta y que usted en este momento sepa por qué a veces sucede. Cuando un niño dice tiene pesadillas, llora en las noches, es porque algo tiene ahí que abre la puerta a Satanás. Los anatemas, mis hermanos, ya de eso, ya prediqué, busque ese tema, ¿verdad? Ahí en YouTube o búsquelo, mis hermanos, ahí ese tema de
de cuando hay cosas que tenemos en nuestros hogares que nosotros no creemos a veces que no nos hacen daño, ¿verdad? Entonces, por eso ahorita no lo ahondo más el tema, pero esto es parte de una maldición que a veces nosotros no nos damos cuenta, mis hermanos, de cosas que tenemos guardadas en nuestros hogares, que a veces nos están haciendo daño y mis hermanos sabemos que a veces son cosas idólatras. Yo le sugiero, mi hermano, a usted que le gusta tener quizá muchas versiones de la Biblia, también hasta en eso hay que tener cuidado. Mis hermanos, hay Biblias que a veces tienen imágenes. Tenga mucho cuidado con esas Biblias. A veces usted, porque usted dice, es que me gusta lo que aquí dice, lo otro, busque Biblias que no tengan imágenes. No tenga cosas con imágenes, porque es como que usted tuviera su cuadro ahí, mis hermanos, y esté guardando imágenes. Si usted tiene cosas de sus ancestros, usted dice, yo no creo en esto, pero eran de mi mamá y ahí tenían mucho valor y de repente algo me dan por ella. Deje de andar maldiciendo a los demás, deshágase de esas cosas, quémelas. Mis hermanos, todo aquello que mis hermanos ofendió a Dios, usted no lo tiene que seguir guardando en su casa. Yo no sé qué más cosas usted guarda en sus casas. Mis hermanos, amuletos que quizá un día le dieron. Revise su casa, a ver qué hay en su casa, porque ese comportamiento a veces, hasta de la misma gente adulta, mis hermanos, que solo soñando cosas horribles, solo, mis hermanos, pasa, mis hermanos, angustiada, que no quieren estar ni en su casa, que les entra desesperación. Algo hay ahí, mis hermanos, usted tiene que deshacerse de eso. Hoy le digo, corra por su vida. Entonces, ¿cómo ser libres? Vamos a leer entonces en Gálatas 3, vamos a leer el 13 y el 14. Gálatas. Dice en Gálatas 3:13. Dice la palabra de Dios, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerme, dice, la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Entonces, recuérdese que él fue colgado en un madero y él se hizo maldición. Él llegó a esa cruz por amor, no porque él tuviera maldiciones, solo para que nosotros pudiésemos tener acceso hoy a pedir, mis hermanos, perdón, a renunciar, a liberarnos, a retractarnos y a declarar, a revocar, porque tenemos que revocar esa maldición. Hoy le di yo el Salmo 118, mis hermanos, donde usted ahí puede encontrar, ¿verdad? Esa bendición, ¿verdad? De que usted tiene vida y vida en abundancia y que usted se va a levantar, se va a fortalecer, va a levantarse de ahí para levantar a muchos más. Tenga amor por las almas, principalmente mis hermanos, a veces no tenemos amor por nadie más, pero tengamos amor por nuestra familia. Leamos en Efesios, ahora Efesios 1:7. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:7. Efesios 1:7. Dice aquí en Efesios 1:7, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Entonces, mis hermanos, en él tenemos, ¿qué dice? La redención mediante la sangre de Cristo. Él por eso derramó su sangre y esa sangre no fue en vano. Es la sangre de Cristo la que deshace toda obra de maldad. Pero la sangre de Cristo, mis hermanos, es lo más preciado, lo más lindo, lo más puro, lo más bello que puede haber. No hagamos de la sangre de Cristo un libertinaje, que la gente a veces por todo quiere aplicar la sangre de Cristo, cuando mis hermanos somos gente chirimitosa, mentirosa, engañosa. Tenemos un montón, mis hermanos, de falsedades dentro de nuestra vida y mis hermanos agarramos todo esto como juego y Dios nos va a pedir cuentas a veces también. No hagamos las cosas solo porque
Ya tenemos costumbre de decirla, démosle el significado al poder de la sangre de Cristo. Amén. Entonces, Colosenses, ahora Colosenses. Colosenses 1:12. Dice la palabra de Dios, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su mano, de su amado Hijo, en quien tenemos redención del perdón de pecados. Y mis hermanos, entonces, el Señor dio su vida por nosotros, nuestro amado Yeshua HaMashiach llegó a esa cruz por cada uno de nosotros. Hoy es el día, por eso le decía yo, es el día de liberación, de liberarnos delante de Dios. Primero, reconocer. Segundo, mis hermanos, renunciar, porque tenemos que renunciar y decirle al Señor, nos duele tanto, Señor, haberte ofendido y también que nuestros ancestros te hayan ofendido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, liberemos a nuestra familia, liberemos, mis hermanos, a nuestra descendencia. Yo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que aquellos que hoy reconocieron, renunciaron, les dolió lo que un día en el pasado hicimos, hoy el poder de la sangre de Cristo nos libra y también yo declaro que la sangre de Cristo guarda y cuida su casa en perfecta paz, porque recuérdese que después de que hay una liberación, mis hermanos, también tenemos que declarar que la presencia del Espíritu Santo se derrama sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Yo declaro que la sangre de Cristo mis hermanos, posa en su casa, la presencia del Espíritu Santo posa en su casa, en su vida, en la de su familia y también aquí conmigo, en mi familia, en mi casa y en todo lo que Dios nos ha dado en mayordomía. Porque recuérdese que, mis hermanos, después de una limpieza, también tiene que haber una llenura del Espíritu Santo, porque si no dice que vienen otros 7 demonios y es peor el postrer estado de la persona. Porque Dios en su infinita misericordia, en su gran amor, mis hermanos, ¿verdad? Hoy hizo cosas grandes y maravillosas. Es el amor de Dios que siempre está ahí con nosotros. Amén. Hoy declaramos que hay soplo de vida y aliento de vida en nuestras vidas. Bendiciones de lo alto, mis hermanos, y recuérdense que tenemos una cita con el Altísimo, con el gran yo soy, con el Todopoderoso, con el bendito, con el deseado, con el amado, esta noche a las 8 de la noche y también el día viernes a las 11 de la mañana nuevamente con otros temas de gran bendición para nuestras vidas. Dios me los bendiga y muchas gracias por sus mensajes. Les queremos, les amamos y les recordamos que aquí siempre estamos orando por cada uno de ustedes. Muchas gracias por haberse conectado. Muchas gracias por mirarnos en el canal de YouTube. Bendiciones, mis hermanos.